En un mundo donde la magia se volvió real, diversas cuevas demoníacas comenzaron a aparecer por todas partes, trayendo consigo criaturas monstruosas conocidas como demonios. Sin embargo, no fueron solo monstruos los que surgieron, pues la aparición de la magia también despertó a humanos con poderes especiales. A estos individuos se les llamó despertados, y con el tiempo pasaron a ocupar papeles importantes en la lucha contra las amenazas mágicas. Entre todos los peligros de aquel mundo, existía un enemigo que se destacaba, el rey demonio de Clays SSS, un ser temido llamado Belphegor, conocido por dominar los 5 elementos. Para enfrentarlo, fue convocado el escuadrón más poderoso de despertados del planeta, un grupo legendario conocido como los Cuerpos Divinos. Este escuadrón estaba liderado desde hacía 10 años por un hombre llamado Bai Ji, un guerrero de inmensa habilidad y reputación. Cuando Belphegor envió a sus subordinados para proteger su posición, la misión de los Cuerpos Divinos dio inicio. La orden provenía directamente de la más alta autoridad, aquel que era llamado simplemente Dios, y consistía en limpiar por completo la cueva demoníaca de Youth, la más peligrosa que el grupo había enfrentado hasta entonces. Todos los miembros del escuadrón estaban presentes, incluida Ling Yue, una asesina ágil y letal que parecía divertirse con la misión. Al igual que los demás, ella también era una despertada de clase L, la clasificación más alta existente. Aquella operación era de expurgo, dirigida exclusivamente a individuos de clase L, lo que representaba la máxima dificultad de combate. El mago Han Xiaoling, también miembro del grupo, lanzaba sus conjuros junto a sus compañeros. Por su parte, el apoyo Lucian activaba su habilidad de atracción gravitacional, aumentando la velocidad y el poder de sus aliados. Con el refuerzo, Bai Ji avanzaba con furia contra el rey demonio, logrando derrotarlo con sus golpes destructivos. La victoria parecía absoluta. Han Xiaoling, más joven y lleno de energía, pensaba que todo había terminado demasiado rápido. Mientras tanto, Ling Yue ya buscaba nuevas cuevas para explorar, y Lucian reflexionaba sobre el esfuerzo de todos, aunque sospechaba que aquello había sido demasiado fácil para Bai Ji. La información de inteligencia era clara. Belphegor era un rey demonio especial, con 5 elementos y además una habilidad oculta, lo que hacía que aquella misión resultara extrañamente sencilla para el nivel de amenaza esperado. En ese clima distendido, Ling Yue abrazó al capitán, pidiéndole que la invitara a un banquete y hablando también de tomar vacaciones juntos. Pero Bai Ji, incómodo, esquivaba la situación con torpeza, prometiendo únicamente verla después, en el lugar de siempre, en la capital sagrada. No sabía manejar bien esas situaciones, y ella, divertida, le decía que había fracasado una vez más, llamándolo Beta, mientras un miembro más joven del grupo comentaba que el capitán claramente no entendía nada sobre mujeres. Entonces, Bai Ji nota que alguien faltaba. El hombre encargado de la limpieza final de la operación aún no se había reunido con ellos. Era un miembro conocido por su lentitud, apodado por sus compañeros como el campeón de la pereza, siempre el último en llegar. Sin embargo, todo cambia en un instante. Un hombre enmascarado aparece de forma inesperada e inicia la verdadera operación de expurgo, matando a Han Xiaoling con un disparo directo en la cabeza. Todos quedan conmocionados. El enmascarado, que era precisamente el agente de limpieza, revela que esa era la verdadera misión dada por Dios, y que solo estaba cumpliendo órdenes superiores. Bai Ji entra en desesperación, intentando reaccionar, pero descubre que su cuerpo está completamente paralizado. El enmascarado había adulterado la comida del capitán, provocando la parálisis. A continuación, invoca una habilidad divina, una técnica de tipo planta llamada lianas prohibidas, que anulaba cualquier defensa y dejaba inconscientes a los objetivos. Aquello había sido preparado con antelación, una estrategia absoluta para eliminar al más poderoso del grupo. El capitán no podía entender lo que había sucedido, ni tampoco el motivo de aquella traición. El enmascarado declara que todo aquello era un decreto de Dios, la verdadera operación de expurgo contra la clase L. Con frialdad, comienza a aplastar lentamente a Ling Yue y a Lucian, haciéndolos sangrar frente a los ojos del capitán, que observaba impotente, sumido en un profundo choque. Bai Ji quería entender por qué estaban siendo eliminados. Los cuerpos divinos nunca habían desobedecido ninguna regla, nunca habían cruzado ningún límite. Quería saber qué clase de Dios era aquel que se creía con derecho a matarlos. El enmascarado, ahora con un tono más personal, lo llama viejo amigo, diciendo que Dios no necesita motivos para matar, y atraviesa su propia mano en el cuerpo de Bai Ji, tal como lo haría un personaje de Mortal Kombat. El líder del escuadrón no podía creer que, incluso tras 10 años juntos, nunca hubieran sido verdaderos camaradas. Él creía que eran una familia,
pero el enmascarado aclara que todo había sido un plan desde el inicio. Había sido elegido por Dios desde el primer encuentro con el grupo, desempeñando ese papel durante todos esos años únicamente para ganarse la confianza del capitán. Al final, todos los cuerpos divinos no fueron más que peones, piezas desechables en el tablero de alguien mucho mayor. Pero a pesar de que todo había sido cuidadosamente planeado, el enmascarado también estaba fastidiado. Fingir durante tanto tiempo era algo penoso incluso para él. Y así, sin vacilar, finalizó a Bai Ji. El 22 de mayo de 2125, todos los miembros del escuadrón fueron oficialmente confirmados como muertos. La operación de exclusión de la clase L se concluyó con éxito. Ahora, aquel celador que causó todo esto se preparaba para tomar sus merecidas vacaciones. Sin embargo, algo extraño sucedía. Aún habiendo recibido un disparo en la cabeza, Bai Ji todavía podía mover levemente las manos. Oía una voz que resonaba en la oscuridad, una voz que hablaba de hacer negocios. La escena cambiaba a un lugar completamente distinto, donde el protagonista estaba encadenado sin entender dónde se encontraba. Fue entonces cuando vio ante sí a una figura de apariencia grisácea, con un aura inusual, que se burlaba de su torpeza con las mujeres, diciéndole que si no sabía manejar la actitud femenina, ahora tendría que enfrentarse a algo mucho más complejo. La figura se revelaba como nada menos que el verdadero Belfegor, el mismo rey demonio que supuestamente había sido derrotado. Los 5 elementos que componían su poder flotaban alrededor de su cuerpo, demostrando que estaba muy lejos de haber sido eliminado. Bai Ji reconoció enseguida a aquel enemigo mortal. Era obvio que un rey demonio de clase SSS no podía morir de una forma tan simple. Aquello era el dominio del alma, un plano espiritual conectado al reino de Naije, donde residía la verdadera fuerza vital de Belfegor. El demonio podía sentir el odio ardiente en el corazón del humano, el mismo odio que él mismo había sentido antes. Por eso, decidió hacerle una propuesta. Le ofrecería a Bai Ji la oportunidad de retroceder en el tiempo, de deshacer todo lo que había ocurrido. Su habilidad oculta se llamaba regresión a la vida, y con ella podía enviar a Bai Ji a un punto lejano del pasado, ofreciéndole una nueva oportunidad para cambiar el destino. Bai Ji pensó inmediatamente en sus camaradas, en los buenos momentos vividos durante los últimos 10 años, y también en cómo todos habían muerto sin explicación ni justicia. Su deseo de venganza era tan intenso que las cadenas que lo ataban se rompieron con su furia. No quería solo matar al celador traidor, también deseaba eliminar a todos aquellos que se autodenominaban dioses. Belfegor, observando aquella rabia, comprendió que la respuesta estaba dada. Entonces ofreció un regalo al protagonista, llamándolo un obsequio de bienvenida. Aún desconfiado, Bai Ji quería saber el verdadero precio de aquel acuerdo, pero el rey demonio solo sonreía, en silencio, sin revelar nada. Luego, todo se oscureció. El protagonista despertó de repente en su antigua aula. Era la Sagrada Academia Protectora Estatal de la Nación, más específicamente en la División de Educación Básica de los Despertados. Una profesora llamaba su atención con irritación por estar durmiendo en medio de la clase. Era la profesora Huang, una mujer estricta pero respetada por todos, claramente molesta con su comportamiento. Bai Ji quedó en shock al darse cuenta de que realmente había regresado al pasado. No solo había vuelto, sino que estaba allí antes incluso de su despertar, aún en la educación básica. Apenas podía creer en la eficacia de la habilidad de Belfegor. Miró a su alrededor y vio rostros que no veía desde hacía casi 20 años. Aquello era real. La clase continuaba normalmente. La profesora Huang explicaba sobre los 5 elementos principales de aquel mundo: rayo, planta, nube, nuclear y estelar. Cada persona solo podía poseer uno de esos elementos, y dependiendo de la forma en que el elemento se conectaba al cuerpo, los individuos eran clasificados en 3 funciones: combate, apoyo y especial. Esas funciones, combinadas con los 5 elementos, originaban innumerables profesiones despertadas. La guilda estudiantil más poderosa de la escuela, por ejemplo, estaba compuesta por un mago estelar, un guerrero de la nube, un bardo nuclear y un asesino relámpago. Cada alumno en aquella sala ya había superado el nivel de un humano común al despertar su potencial, haciendo de ese día el más importante de sus vidas. Las profesiones despertadas se clasificaban, de la más débil a la más poderosa, en 4 niveles: polvo, brasa, abismo y celestial. Cada persona solo tenía una oportunidad de despertar, y la profesión que obtuvieran determinaba su futuro en aquel mundo. Después de la clase, Bai Ji caminaba por los pasillos y áreas externas de la escuela. Todo le parecía nostálgico, como si reviviera un sueño lejano. Observaba cada rincón, recordando dónde había despertado por primera vez. Fue entonces cuando vio a un muchacho caer al suelo, empujado con violencia. Lo reconoció de inmediato. Era Cuatro Ojos, un compañero que solía ser blanco de burlas. 3 estudiantes
lo habían rodeado y tirado al suelo, llamándolo basura por su despertar artificial y diciendo que no merecía estar en aquella escuela. El líder del trío pisaba su pie con rabia, mostrando su frágil ego. Se llamaba Hong Qiang-sheng, un estudiante de la clase E, que ya había despertado como asesino estelar. Su agresividad provenía de la inseguridad, pues aún con un raro despertar de nivel rojo, se sentía inferior y necesitaba humillar a los demás para afirmarse. El protagonista reconoció enseguida a Hong Qiang-sheng, conocido por ser el opresor de la escuela. Era común verlo persiguiendo a compañeros e intimidando a los más débiles. Cuatro Ojos, un alumno más reservado, le entregaba tímidas bolsitas de té para protegerse, pero Qiang-sheng siempre buscaba pelea con cualquiera. En ese momento, la profesora Huang llegó para detener la pelea, dejando claro que aquello era una escuela y no la calle. Qiang-sheng, con su estilo manipulador, mintió descaradamente a la profesora, diciendo que Cuatro Ojos había resbalado solo y que todo no era más que un accidente. Mostró las bolsitas, fingiendo que solo quería obsequiar a los amigos. Después, se acercó a la profesora y susurró algo ofensivo, insinuando que, si no fuera tan atractiva, ya habría encontrado la manera de despedirla. Actuaba como si fuera dueño del mundo. La profesora Huang, sin embargo, ignoró completamente las amenazas. Ayudó a Cuatro Ojos, demostrando su integridad y empatía. El trío de matones decidió marcharse, pero antes, Bai Ji se puso frente a Qiang-sheng, mirándolo sin apartar la vista. Qiang-sheng, con su postura arrogante, tocó el hombro de Bai Ji, queriendo saber qué hacía allí. Lo empujó a un lado y se fue, diciendo que volvería después para reírse de los fracasados. Cuatro Ojos, aún herido, pidió disculpas a la profesora, quien sabía perfectamente que él no tenía ninguna culpa. Bai Ji recordó cuánto aquella profesora lo había ayudado en su vida pasada. A pesar de su apariencia estricta, era una mujer gentil y dedicada. Era evidente que se preocupaba por los alumnos. Poco después, llegó el turno de su clase para ir a la cámara del despertar, y antes de eso, ella pidió que todos mantuvieran la calma durante el proceso, para evitar heridas. En aquel mundo existían dos formas de despertar. Una era como la de Hong Qiang-sheng, que ocurría de manera natural en personas con constitución física excepcional y talento innato, generalmente en momentos de fuerte emoción. La otra era artificial, mediante la cámara del despertar, una tecnología desarrollada por grandes científicos. Dentro de ella, las emociones y la adrenalina eran intensamente estimuladas, forzando el despertar del potencial dormido. Pero, como cada persona solo podía despertar una vez, aquella era considerada la mayor oportunidad de sus vidas, el único botón de reinicio que existía. Finalmente, llegó el turno de Bai Ji. La profesora Huang le pidió que se concentrara y no fuera perezoso como en la última clase, cuando lo sorprendió durmiendo. Pero, a diferencia de los demás, él ya sabía lo que venía. En su vida pasada, había despertado como guerrero nuclear de clasificación E, una profesión considerada de calidad polvo, la más baja. Por eso, pasó años siendo provocado y humillado. Solo mucho tiempo después, al alcanzar la clase S, consiguió reconocimiento. Como poseía el elemento nuclear, esperaba que aquello se repitiera, pero no sabía exactamente qué profesión recibiría en ese momento. Sin embargo, algo inusual ocurrió. El sistema de despertar presentó una falla. Detectó que Bai Ji poseía 5 elementos diferentes en su cuerpo. Él no entendía lo que estaba sucediendo. Sentía un calor intenso en su interior, y entonces apareció un mensaje informando que el sistema de despertar infinito había sido activado. Por poseer 5 tipos elementales, podía elegir cualquier clase inicial entre los elementos disponibles, y en el futuro, cuando uno de ellos acumulara suficiente energía, tendría la opción de obtener una nueva clase aleatoria de ese elemento, o incluso evolucionar su clase original. Bai Ji apenas podía creer lo que veía. No tenía que elegir un solo camino, podía acumular los elementos y desbloquear otras profesiones con el tiempo. Era una habilidad rara, muy superior a la de cualquier otro alumno. Era mejor incluso que Julius, el padre de Chris, que se jactaba de tener 2 empleos. Él podría obtener profesiones de calidad verde, azul, roja, dorada e incluso especial, algo que nadie allí soñaba alcanzar. Pero el sistema era claro, solo la primera profesión podía elegirse, las demás vendrían de manera aleatoria según los elementos acumulados. Entonces recordó la propuesta de Belfegor y finalmente entendió el regalo que había recibido, el despertar infinito. Antes de elegir, el sistema advirtió que todas las barras elementales serían reiniciadas tras la decisión, por lo que debía pensar con cuidado. Afuera, los profesores y alumnos empezaban a impacientarse por la
la demora. Por fin, Bai Ji salió de la cámara. La profesora Huang, entusiasmada, corrió a preguntar qué profesión había despertado, pero él, con expresión cansada, pidió disculpas diciendo que la decepcionaría. Informó que había despertado como guerrero del tipo núcleo, de calidad verde, la más débil de todas. La profesora, aunque con visible frustración, intentó animarlo. Dijo que muchas profesiones de calidad verde ya habían dado grandes talentos y que no debía rendirse. Ella creía que él triunfaría en el futuro. Bai Ji no quería ese consuelo. Se daba cuenta de que ella se esforzaba por ayudarlo y aunque intentaba mantener la firmeza, no podía ocultar que buscaba reconfortarlo. Solo le pidió que descansara un poco. Mientras tanto, Hong Qiangsheng, a lo lejos, observaba la escena con desprecio. Le parecía ridículo ver a la profesora consolar a alguien como Bai Ji. Decía que ella era inútil por hacer eso. Para él, la realidad era dura y simple. Quienes tenían profesiones de calidad verde estaban en el fondo del pozo. Según Qiangsheng, Dios tenía a sus favoritos, y esos favoritos siempre nacían fuertes, mientras que los débiles existían solo para ser humillados. Bai Ji se había vuelto completamente ateo. Solo de escuchar el nombre de Dios ya sentía rabia. Mientras tanto, la profesora Huang intentaba una vez más contener la arrogancia de Qiangsheng, pero él continuaba con sus crueles declaraciones. Decía que las personas con profesiones de calidad verde eran como mendigos en esa sociedad. Según él, quien no tenía poder o experiencia estaba condenado a vivir al margen, olvidado por la justicia. En la visión de Qiangsheng, los fuertes siempre obtendrían más recursos y se volverían aún más poderosos, mientras que los débiles jamás saldrían del fondo del pozo. Para él, el destino de los individuos de clasificación verde estaba sellado en el momento en que despertaban, y cualquier palabra positiva de la profesora hacia Bai Ji era solo una pérdida de tiempo. La realidad era que, en la mente de Qiangsheng, las personas ya nacían con sus limitaciones. La escuela de despertar no era más que un reflejo en miniatura de esa injusta realidad. Consideraba a la profesora Huang, que tenía una profesión de calidad azul, una inútil que vivía del bajo salario del gobierno. Mientras hablaba, con un vaso de bebida en la mano, se preparaba para humillar aún más al protagonista. Sin embargo, Bai Ji tomó el vaso de su mano y arrojó toda la bebida en el rostro de Qiangsheng, que quedó furioso. El protagonista había hecho eso simplemente porque no soportaba más escuchar las palabras del opresor, lo que lo enfureció aún más. Qiangsheng, dominado por la ira, preparó un golpe directo al rostro del protagonista. Era un ataque básico llamado golpe perforante de estrellas, una técnica estándar de la profesión asesino de la galaxia. Sin embargo, Bai Ji no iba a aceptar recibir un golpe gratis. Reaccionó rápidamente y usó su fuerza para bloquear el ataque. Esto dejó completamente sorprendido a Qiangsheng. El protagonista, que había jugado mucho a Bloodborne, había aprendido a usar el parry, realizando un contraataque perfecto. El impacto fue tan fuerte que arrojó a Qiangsheng al suelo, haciéndolo sangrar por la boca. Ni siquiera el propio Bai Ji entendía del todo lo que acababa de hacer. Las personas alrededor estaban en shock, queriendo saber cómo lo había logrado. El protagonista entonces explicó que había elegido su profesión por voluntad propia. Era un guerrero del tipo núcleo innato, y ya estaba acostumbrado a ese tipo de movimientos. Aún así, Qiangsheng insistía en que todo aquello no era más que suerte. Decía que el protagonista solo había tenido un buen reflejo por casualidad, pues para él, como una rara profesión de calidad roja, era natural considerarse superior. En la visión de Qiangsheng, Bai Ji no era más que basura. La profesora Huang, al observar la escena, estaba segura de que aquello no había sido suerte. El protagonista había utilizado una habilidad única y de primer nivel de la profesión guerrero, conocida como parry perfecto. Esta técnica consistía en bloquear el golpe exactamente en el momento de máximo impacto y devolver el daño físico al oponente en cuestión de segundos, con una velocidad superior a los límites normales de reacción. Aquello era lo que llamaban defensa perfecta. El antiguo maestro de la profesora había entrenado esa técnica por más de 10 años y aún no la dominaba por completo. Ver a Bai Ji, que acababa de despertar y sin ninguna experiencia en combate, dominar aquello con tanta naturalidad era algo que ella consideraba imposible. Humillado, Qiangsheng estaba dispuesto a matar al protagonista allí mismo. Juraba que haría que Bai Ji se arrastrara delante de todos. Para él, que el protagonista hubiera escogido una profesión débil y lo hubiera provocado de esa manera era inaceptable. Sin embargo, juzgar el futuro y el valor de una persona desde su nacimiento era un error grave, algo que
que Qiang Sheng solo comprendería años después. Mientras ambos exhalaban sus presencias, los demás estudiantes empezaron a comentar entre sí, ya que muchos estaban presenciando aquel enfrentamiento. El origen social de los dos era completamente opuesto. El padre de Hong Qiangsheng era un funcionario de alto rango y su tío era el director de la escuela. En cambio, la familia de Bai Ji era extremadamente pobre y sin conexiones. El Cuatro Ojos, amigo del protagonista, se preocupó por el rumbo de la situación. Temía que Bai Ji fuera expulsado de la escuela. Tratando de contener la situación, la profesora Huang intervino nuevamente. Ella, como siempre, intentaba ver el lado positivo de las cosas, creyendo que tal vez, en el futuro, los dos pudieran luchar juntos como compañeros. Pero Qiang Sheng consideraba eso una broma. Para él, el protagonista lo había provocado de manera brutal, y aunque ahora se arrodillara e implorara por misericordia, no haría diferencia. Quería mostrar a todos que Bai Ji no era más que un perdedor. La profesora Huang sabía que las diferencias entre ellos no estaban solo en las profesiones, sino también en las bonificaciones de atributos. Una profesión de calidad verde tiene un bono del 100%, es decir, sin modificación alguna. Una de calidad azul recibe un 150% de bono, y una de calidad roja, un 200%. Eso significaba que los atributos de alguien con profesión roja eran el doble que los de alguien con profesión verde. En la mente de la profesora, no había manera de que el protagonista venciera a Qiang Sheng en un enfrentamiento directo. El Cuatro Ojos, por su parte, no entendía por qué Bai Ji provocaba a alguien mucho más fuerte. Aunque consideraba a Qiang Sheng una persona detestable, creía que la única manera de sobrevivir en aquella sociedad era evitar confrontaciones directas. Para él, cuando no es posible evitar a una persona peligrosa, lo mejor es tragarse la humillación. Solo así se puede sobrevivir. Confrontar directamente a alguien más fuerte era, en su opinión, una elección tonta. Y, en su visión, lo que aguardaba al protagonista era una humillación aún mayor. Qiang Sheng, entonces, se preparó para atacar nuevamente. La profesora Huang se puso tensa al darse cuenta de que Bai Ji planeaba bloquear otra vez. Sin embargo, esta vez, el opresor no permitiría que eso ocurriera. Quería saber si el protagonista sería capaz de esquivar, pero esquivar no fue la elección del protagonista. En el último instante, Bai Ji activó una habilidad llamada destello instantáneo, una técnica que desencadenaba un efecto de travesía, atravesando cualquier obstáculo frente a él. Cuando el ataque pasó de largo, Qiang Sheng no entendió qué había sucedido. Al percatarse de que Bai Ji estaba detrás de él, Qiang Sheng comenzó a escupir sangre. Cayó de rodillas al suelo, sin creer que había perdido contra alguien a quien consideraba un completo fracasado. Los estudiantes alrededor observaban en silencio. Algunos no podían creer lo que habían visto, imaginando que Qiang Sheng simplemente había resbalado. El Cuatro Ojos encontró todo aquello sumamente divertido, y ni siquiera la profesora Huang pudo comprender lo que había pasado. En medio de la confusión, una chica de cabellos rosados observaba atentamente. Su nombre era Chi Jin. Analizaba cada detalle de la lucha con calma. Notó que, en el momento en que Qiang Sheng intentó atacar, Bai Ji activó una habilidad de aceleración especial. Reconoció aquello como la forma avanzada de la técnica, conocida como destello instantáneo. Aún así, Chi Jin no comprendía cómo había derribado al adversario con un solo golpe. Percibió que el protagonista no solo dominaba las habilidades básicas de la profesión guerrero en su nivel más alto, sino que además las integraba perfectamente al combate real. Como monitora de la clase, era una de las pocas personas allí capaces de hacer un análisis tan preciso. Mientras los murmullos aumentaban, Bai Ji se alejaba. El sistema mostraba que había recibido una pequeña cantidad de experiencia. Como su cuerpo poseía acumulación de elementos, esa experiencia fue absorbida por el elemento de la galaxia. Era exactamente como lo había previsto. Usar su profesión en combates reales permitía acumular experiencia profesional. Además, derrotar oponentes alimentarios también proporcionaba puntos alimentarios. Sin embargo, al recibir solo 50 de experiencia, el protagonista concluyó que sería necesario ir a cuevas demoníacas si quería evolucionar más rápido. Había escogido la profesión de guerrero del tipo núcleo porque, al alcanzar un avance de profesión, tendría acceso a cualidades únicas y habilidades extremadamente poderosas, capaces de superar incluso a otras profesiones raras. Pero, para ello, necesitaba subir de nivel cuanto antes. Cuando estaba a punto de irse, Qiang Sheng, aún consumido por el odio, intentó atacarlo por la espalda con su espada, pero en ese mismo instante apareció el director de la escuela. Su nombre era Hong Liang, tío de Qiang Sheng, y ordenó de inmediato que su sobrino se detuviera. Mostraba estar decepcionado con su actitud. Pensaba
Pensaba que el chico ya debería sentirse lo suficientemente avergonzado tras lo ocurrido. El director entonces se dirigió a todos los alumnos. Dijo que habían despertado sus profesiones ese día y que debían estar cansados. Como era fin de semana, ordenó que fueran a casa e informaran a sus familias sobre sus respectivas profesiones. Al oír la palabra familia, Bai Ji se paralizó. Cuando había renacido, no se dio cuenta de eso de inmediato, pero ahora comprendía que sus familiares aún estaban vivos. Ese mismo día, 22 de mayo de 2105, algo terrible estaba por ocurrir, y no podía creer que hubiera olvidado lo más importante. Con los ojos muy abiertos, comenzó a correr, dejando al director atrás. Hong Liang, completamente ignorado, se enfureció. Se volvió hacia la profesora Huang y le dijo que debía manejar mejor a sus propios alumnos. También dijo que fingiría que nada había ocurrido ese día. La profesora Huang inmediatamente se inclinó, pidiendo disculpas a su superior. Mientras tanto, Qiang Sheng fue llevado hasta la oficina de su tío. Allí, insistía en que había perdido por la suerte de Bai Ji. Sin embargo, el director consideraba eso una tontería. Él mismo había visto lo que ocurrió. En el instante en que Qiang Sheng atacó, Bai Ji usó la técnica de destello instantáneo. Pero lo más impresionante para el director fue la precisión del golpe. El protagonista había alcanzado directamente el punto más débil del cuerpo de su sobrino, destruyendo por completo su defensa. Y todo eso lo había hecho solo con técnicas básicas de guerrero. Para Hong Liang, que había luchado en verdaderas guerras y baños de sangre durante 15 años, ni siquiera él podría reproducir tales técnicas con tanta perfección. Aquella lucha fue tan desigual como un jugador profesional enfrentando a un niño con movimientos básicos. El director dejó claro que Bai Ji no era alguien común, como su sobrino había imaginado. La escena cambió. Bai Ji corría por las calles, confuso. No sabía con certeza si había algo más allá de la venganza que debía hacer tras su renacimiento. Al llegar a casa, recordó el día en que, en su vida pasada, todo estaba cubierto de sangre, pero ahora estaba decidido a impedir que eso sucediera, incluso si moría intentándolo. Dentro de la casa, su padre reía a carcajadas viendo la televisión, mientras su madre, Ru Yun, lavaba los platos. Cuando Bai Ji entró, ambos se sorprendieron al verlo tan temprano. Solo con ver a su madre viva, el protagonista comenzó a llorar. Era una sensación indescriptible. Ru Yun era sorda y se comunicaba con él mediante lenguaje de señas. Ella percibió su emoción, pero pensó que solo era hambre. Le dijo que había preparado su plato favorito, un tipo de fideos, y prometió que al día siguiente haría el pescado en conserva que tanto le gustaba. Pero Bai Ji insistió en comer pescado ese mismo día e incluso se ofreció a ayudarla a prepararlo. Durante la conversación, su padre también se involucró, aún sin ser llamado. Creía que su esposa podía encargarse de eso sola y no entendía por qué el hijo lo había ignorado al llegar. Sabía que ese era el día del despertar de su hijo y quería escuchar buenas noticias. El nombre del padre era Bai Ling Sheng. También tenía la profesión de guerrero, del tipo eléctrico, con calidad C. Incluso había regresado más temprano del trabajo solo para celebrar el momento en familia. El protagonista, sin embargo, prefirió ocultar la verdad. Dijo que no había logrado despertar. Afirmó que el proceso había sido largo y confuso, y que muchas personas no habían conseguido completar el ritual ese día. Bai Ling Sheng, desconfiado, quería saber por qué su hijo había vuelto tan temprano. Comentó que el hijo de Da Lei había despertado una profesión de calidad azul, y aunque consideraba aquello inferior, todavía lo veía mejor que nada. Insinuó que su hijo no debería terminar como el propio padre, que tenía una profesión de calidad roja, y que había trabajado duro, derramando sangre y sudor por el bien de Bai Ji. Por eso, quería saber cuál era la verdadera profesión de su hijo. Antes de que pudiera responder, Bai Ji fue sorprendido por su propio padre. Bai Ling Sheng rompió una botella de vidrio en la cabeza de su hijo con violencia. Ya sabía que el muchacho había despertado una profesión de calidad verde, y no podía aceptarlo. En la visión de Ling Sheng, el hijo estaba avergonzando su nombre y fingiendo ser alguien serio en la escuela, mientras escondía el hecho de poseer una profesión que él consideraba inútil. El protagonista recordaba perfectamente cómo su padre siempre había sido impulsivo y violento, alguien incapaz de controlar sus emociones. Con el tiempo, casi había olvidado lo que había sucedido el día del despertar en su vida pasada. En aquella época, en cuanto su padre supo que él había despertado la profesión verde, le rompió una botella en la cabeza al considerarlo una vergüenza. Ru Yun, su madre, había intentado protegerlo, como siempre hacía, pero, por estar débil y asustado, Bai Ji no pudo reaccionar. El padre descargó su ira en ella, agrediéndola durante casi una hora. Ese día, la pierna de su madre fue quebrada y sufrió una herida grave en la cabeza, que la dejó mentalmente inestable desde entonces. Ahora,
ahora, al ver la botella romperse nuevamente contra su cabeza, aquel recuerdo sombrío regresaba con toda su fuerza. Ling Sheng ordenaba que el hijo se levantara. Aunque fuera solo un guerrero de calidad verde de clasificación E, tenía una amplia experiencia de combate por haber sido, en su profesión original, un guerrero eléctrico de clasificación C. A diferencia de Qiang Sheng, su padre era realmente peligroso. Ni siquiera un guerrero recién despertado de calidad dorada sería capaz de derrotarlo fácilmente. De repente, Ling Sheng agarró a Bai Ji por los cabellos, diciendo que nunca debería haber permitido que Ru Jun diera a luz a ese chico. El protagonista ya sabía que esa tragedia estaba a punto de ocurrir. Por eso, esta vez había intentado evitar que su madre estuviera presente. Le había pedido que saliera, pero, para su desgracia, Ru Jun apareció cargando algunas bolsas de compras, sorprendida al ver a su marido agrediendo al hijo otra vez. El chico no entendía cómo ya había vuelto, pues esperaba más tiempo hasta que regresara. Ling Sheng empezó a insultar a su esposa, diciendo que había dado a luz a un pedazo de basura. En su vida pasada, Bai Ji consiguió subir de nivel muy pronto, incluso con una profesión verde, justamente después de matar a su propio padre. Eso ocurrió porque Ling Sheng golpeó a su esposa hasta matarla, y el protagonista se vengó con sus propias manos. En ese momento, reviviendo el pasado, Bai Ji intentó atacarlo. Sin embargo, Ling Sheng respondió con un golpe tan fuerte que lo lanzó contra el suelo. Aunque recién despertado, el protagonista aún era mucho más fuerte que un humano común, pero no podía soportar la fuerza de su padre, que lo golpeaba con facilidad. Incluso herida, Ru Jun intentó proteger a su hijo. Ling Sheng, por su parte, reveló que se sintió feliz al saber que tendría un hijo. Pensaba que esa sería la oportunidad de cambiar el destino de la familia Bai, creyendo que todos depositarían en él la esperanza de gloria. Pero ahora se veía frustrado, pues el muchacho había despertado una profesión considerada inferior. Culpaba a los genes de la madre, diciendo que eran débiles, y entonces tomó una silla para golpearla. En ese instante, Bai Ji activó el destello instantáneo y lanzó a su padre contra la pared, afirmando que no permitiría que volviera a tocarla. Aquello despertó el interés de Ling Sheng, mientras Ru Jun observaba aterrada. El padre incluso mostró cierto respeto por haber sido lanzado de ese modo, pero rápidamente se levantó para atacar de nuevo. El protagonista intentó bloquear, buscando usar el parry para ganar tiempo y ejecutar un plan, pero su padre era demasiado rápido. En cuestión de segundos, rompió la defensa del hijo y lo golpeó con un ataque devastador. La diferencia de nivel entre los dos era absurda. Ling Sheng se burlaba del intento de desafío, diciendo que el chico estaba demasiado ansioso. Determinó que lo mataría, pues no aceptaba que alguien con una profesión débil como esa tuviera siquiera la osadía de enfrentarlo. Tomando otra silla, comenzó a gritar que su hijo no era nada, incluso habiendo despertado. En el momento en que iba a atacar de nuevo, alguien golpeó la puerta, exigiendo que fuera abierta. Eran dos hombres del equipo de inspección. Uno de ellos era Liang, subcapitán, un guerrero de profesión roja. El otro, Chen Yingwu, era un investigador con profesión azul. Estaban buscando a un criminal conocido como Snow, que había sido visto en ese edificio. Los agentes golpeaban puerta por puerta, preguntando a los vecinos si habían visto a alguien sospechoso. Mostraron un retrato con la apariencia de Snow. Ling Sheng, que había estado viendo reportajes sobre el criminal todo el tiempo, afirmó que, incluso si viera a ese hombre, no lo denunciaría. Sin embargo, Liang notó el estado de Ru Jun y de Bai Ji, queriendo saber qué había pasado. El padre intentó disimular, diciendo que había mandado a su hijo a comprar víveres y que él había tropezado en el camino. Bai Ji, por otro lado, no estaba dispuesto a encubrir lo que había sucedido. Informó a los agentes, sin dudar, que había sido agredido por su propio padre, sorprendiendo a Ling Sheng. 18 minutos antes, el protagonista ya había llamado a la policía, informando que había visto a alguien con una apariencia semejante a la de Snow entrando en una construcción de la residencia Siyue. Ya preveía que la patrulla se movería rápidamente, pero no esperaba que fueran tan eficientes. Ahora, con los agentes en la puerta, Liang quería saber si lo que el muchacho decía era verdad. Mientras tanto, Ling Sheng intentaba huir de la situación, fingiendo arrepentimiento y tratando de convencer de que nunca había tenido la intención de lastimar a su hijo. El protagonista, sin embargo, comenzó a relatar todo en detalle. Contó sobre la botella rota en la cabeza, el golpe en el brazo con un banco, las patadas, los puñetazos y todo el abuso que sufrió. Bai Ji estaba preparado. Sus palabras fluían con tanta firmeza que parecía un abogado experimentado. Explicó claramente a los dos agentes que su padre era extremadamente violento y que, según las reglas que rigen a los despertados, cualquier agresor que represente un peligro potencial debe ser detenido de inmediato. Esa afirmación dejó a los dos agentes visiblemente sorprendidos. Bai Ling Sheng, furioso,
gritaba a su hijo, pero Liang, ante el relato y la situación, dio voz de arresto al padre del muchacho. Antes de ser llevado, Ling Sheng aún intentó abalanzarse contra su hijo, pero los agentes lo contuvieron a tiempo y lo sacaron de la casa esposado. Ru Yun, en estado de desesperación, corrió hasta su hijo y lo abrazó con fuerza. El protagonista, aunque herido, quería que ella entendiera que, esta vez, él la había protegido. No había permitido que lo peor sucediera, como en el pasado. Sabía que tenía 15 días. Se prometió a sí mismo que ese sería el último sufrimiento de la familia. Era tiempo suficiente para hacerse más fuerte. No permitiría que aquella paliza fuera en vano. Con determinación, le contó a su madre que había tomado la llave de la caja fuerte secreta de su padre, el único objeto que, en su vida pasada, Ling Sheng valoraba tanto, que incluso había traicionado a sus propios compañeros de equipo por él. Ese mismo objeto había sido el que permitió a Bai Ji, en la vida anterior, ascender de la parte inferior de la clasificación E hasta alcanzar la actual clasificación C. Sin perder tiempo, Bai Ji fue al cuarto de su padre. Sabía que la caja fuerte estaba escondida allí, en un compartimento secreto, algo que ni siquiera su madre conocía. En la vida anterior, solo descubrió su existencia tras la muerte de Ling Sheng. Al abrir la caja fuerte, encontró una espada. Aquella era un arma poderosa, con la cual podría intentar, incluso solo, invadir una guarida demoníaca. Las Demon Lairs eran lugares donde el protagonista podía aumentar el nivel de su profesión, pero todas estaban bajo jurisdicción de la divinidad, lo que significaba que era necesario estar en un grupo vinculado a un gremio para entrar legalmente. Sin embargo, había excepciones. Las únicas guaridas accesibles a Bai Ji en ese momento eran las administradas por la escuela y una guarida demoníaca oculta que él conocía debido a su vida pasada. La escena cambia a esa guarida, donde el plan del protagonista era claro: superar a todos los demás en la velocidad más rápida posible. Paralelamente, la narración regresa a la comisaría, donde la policía estaba en alerta total. Todo el efectivo había sido movilizado, incluso el subcapitán, pero no encontraron nada, lo que los llevó a creer que era una falsa alarma. Aún así, sabían que no podían bajar la guardia. Si Snow realmente estaba en la región, sería una amenaza grave. Mientras tanto, tras las rejas, Bai Ling Sheng suplicaba que lo soltaran. Prometía que nunca más haría aquello. Intentaba negociar con Liang, mencionando que había oído que la esposa del subcapitán estaba a punto de dar a luz y que tenía un amigo dueño del mejor centro de atención posparto del condado de Chushi. Era evidente que todo lo que quería era ascender en la jerarquía del equipo de inspección, pero los agentes no caían en esa trampa. Sería transferido a la prisión de los despertados al día siguiente, y solo de pensar en su hijo, su rabia crecía aún más. Mientras el padre era llevado, el protagonista seguía su propio camino. Sabía que necesitaba fortalecerse, y la mejor manera de hacerlo era explorando una guarida demoníaca. Estos lugares podían aparecer en cualquier parte del mundo, funcionando como dimensiones paralelas a la realidad. Las puertas surgían repentinamente, y la mayoría quedaba rápidamente bajo vigilancia de las guildas. Estas Demon Lairs estaban repletas de bestias demoníacas y recursos valiosos. Precisamente por eso, Bai Ji decidió buscar aquella guarida oculta que nadie más conocía. El lugar era peligroso. Por norma, solo se debía entrar en equipo, con miembros que poseyeran profesiones y elementos variados, para aumentar las probabilidades de supervivencia. Pero el protagonista no tenía elección. En la vida anterior, esa guarida solo fue descubierta 5 años después, cuando la raza demoníaca invadió el mundo humano. Por eso, en ese momento, tenía ante sí la oportunidad perfecta. Era la guarida de demonios ocultos de menor clasificación posible, pero también la única accesible para él en esa etapa. El mundo de la guarida estaba cubierto de hielo. El suelo, las paredes, todo reflejaba una luz azulada y fría. Con eso, Bai Ji concluyó que las bestias demoníacas de esa región probablemente serían del elemento nube. Observando los alrededores con cuidado, notó señales de que alguien ya había pasado por allí. Huellas, cortes en las piedras, fragmentos de huesos, hasta que se encontró con un oso gigantesco, lleno de espinas, rodeado por varios esqueletos. La tensión aumentaba. De repente, una bestia intentó atacarlo por detrás. Era un lobo con un nivel superior al de Bai Ji. Aún en desventaja, logró reaccionar a tiempo. Se esquivó rápidamente, bloqueando los golpes del enemigo. El combate fue intenso, pero el protagonista mantuvo el control. Aprovechando una apertura, lanzó un golpe certero, derrotando al lobo con precisión. La victoria,
aunque pequeña, era significativa. Mostraba que estaba en el camino correcto y que incluso con desventajas, era posible superar los desafíos que se presentarían en adelante. El arma escondida en la caja fuerte del padre de Bai Ji era de clasificación A y no podía encontrarse en el mercado. Por ahora, compensaba su falta de poder de combate. Era conocida como la hoja de Kungu. El problema era que la defensa de las bestias era muy alta, así que incluso apuntando a los puntos vitales, serían necesarios varios golpes para derrotarlas. En el fondo, Bai Ji incluso sentía nostalgia de los tiempos en que era solo un despertado de clasificación L. Haciendo cálculos rápidos, concluyó que necesitaría matar al menos 20 lobos para subir de nivel una sola vez. Sin embargo, un aullido resonó y pronto se dio cuenta de que varios lobos se acercaban, atraídos por el olor de la sangre de sus compañeros. Para empeorar las cosas, el rey lobo también estaba entre ellos. Sin perder tiempo, Bai Ji se lanzó contra los enemigos, acertando puntos vitales con golpes críticos y esquivando los ataques con agilidad. Repitió los mismos movimientos hasta que, con un único golpe poderoso, consiguió eliminar a todos los lobos normales de una vez, acumulando una buena cantidad de experiencia. Solo quedaba el rey lobo. Tras asestar varios cortes precisos, también logró derrotar a la criatura. Con eso, no tendría dificultades para subir de nivel hasta alcanzar la clasificación D. Poco después, finalmente alcanzó el nivel 2. A pesar de estar cansado tras derrotar a 20 lobos, su cuerpo de clasificación E aún resistía. Bai Ji deseaba tener una mochila dimensional, pues de lo contrario tendría que abandonar varios objetos valiosos. La mayoría de las guaridas demoníacas estaba monopolizada por grandes guildas, lo que hacía muy difícil la progresión de los despertados que no pertenecían a grupos organizados. Para tener acceso a guaridas de alto nivel, Bai Ji sabía que necesitaba unirse a la Divinity Guild, cuya academia seleccionaba talentos para sus equipos. El sueño de casi todos los estudiantes era graduarse y ser elegido por una guilda como la Divinity. Ser expulsado de un equipo significaba estancarse por completo. El propio padre de Bai Ji había quedado atrapado en la clasificación C después de ser expulsado del grupo de la guilda. Ir solo era lento, y como la temperatura en aquel lugar era muy baja, necesitaba ser rápido, pues estaba consumiendo mucha energía. Mientras continuaba su jornada, un nuevo grupo de lobos apareció. Entonces cortó algunos árboles, haciendo que cayeran sobre los enemigos. Pero de repente, surgió una criatura enorme, la serpiente de las nubes. Bai Ji estaba rodeado de bestias por todos lados, como si quisieran convertirlo en mortadela. Fue en ese momento cuando una explosión sacudió la región. La conmoción despertó a todos los monstruos de los alrededores, incluido el temido oso del campo de hielo. El problema era que el oso había despertado en estado de furia, atacando cualquier cosa que viera. Destruía lobos y serpientes con extrema facilidad. Mientras tanto, Bai Ji solo se esquivaba de los ataques y aprovechaba para recoger los objetos dejados por las criaturas abatidas. Mientras el oso atacaba a unas bestias, Bai Ji se concentraba en eliminar a otras. De esa forma, consiguió alcanzar el nivel 4 y ganó 12 puntos de atributo para distribuir. Irónicamente, el oso, en lugar de representar un problema, estaba ayudando a Bai Ji a ahorrar energía. Aún así, necesitaba ser él quien diera el golpe final para que la experiencia fuera contabilizada. Aunque subía de nivel rápidamente, los lobos no dejaban de aparecer. Al llegar a su límite físico, Bai Ji clavó su espada en el suelo con fuerza. El impacto fue tan grande que destruyó parte del terreno, revelando que el lago presente allí en realidad era un puente de hielo suspendido entre dos desfiladeros. Usando esa ventaja, mató a varios lobos de una vez y saltó al otro lado. Con la poca resistencia que aún tenía, lidió con los enemigos que lograban cruzar el puente, pues esa era su forma más rápida de seguir subiendo de nivel. Sin embargo, toda guarida demoníaca escondía un jefe final. Estas criaturas siempre eran de nivel alto y tenían una fuerza brutal. Bai Ji encontraba extraño que el alboroto causado hasta ese momento no hubiera despertado al jefe. Fue entonces cuando un hechizo de hielo avanzó en su dirección. Intentó esquivarlo, pero se dio cuenta de que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. El jefe de aquella guarida no estaba dormido, sino esperando el momento oportuno para atacar, aguardando a que Bai Ji estuviera exhausto. Intentó huir de todas las formas, pero terminó acorralado al borde del precipicio. Su cuerpo empezó a congelarse de abajo hacia arriba. Bai Ji no quería creer que una cueva de bajo nivel escondiera un enemigo tan inteligente. El jefe final era el señor maestro del bosque pálido, una criatura de nivel 11 con clasificación D. Para empeorar las cosas, no estaba solo. Tenía dos subordinados conocidos como los monos demonio del bosque pálido, listos para acabar con cualquier
esperanza de victoria. Estar completamente congelado de esa manera era extremadamente peligroso. El cuerpo de Bai Ji empezaba a perder todo el calor y sabía que no podía mantenerse en esa condición por mucho tiempo. El señor maestro del bosque pálido ordenó que sus subordinados atacaran al chico de inmediato. Aún con el cuerpo parcialmente preso en el hielo, Bai Ji no podía permitir que eso ocurriera. Cuando el ataque se acercó, usó su habilidad de bloqueo, haciendo sangrar a uno de los subordinados. Para liberarse, activó la habilidad fragmentar, que permitía al despertado consumir toda su energía restante para escapar instantáneamente de un estado de control. Aunque funcionó, la habilidad drenó casi toda su resistencia. Sabía que le llevaría tiempo al señor maestro conjurar otro hechizo de ese nivel, así que debía finalizar todo aquello lo más rápido posible. El jefe final dio entonces una nueva orden. Mandó al oso del campo de hielo a atacar al protagonista. La situación era crítica. El elemento hielo natural era fuertemente contrarrestado por el elemento nube, lo que disminuía aún más la resistencia de Bai Ji. Enfrentar a dos monos demoníacos ya era lo bastante peligroso, peor aún con un oso gigantesco y varios lobos alrededor. Mientras intentaba defenderse, uno de los monos lo atacó. Bai Ji bloqueó el golpe, pero el segundo mono avanzó al mismo tiempo, haciendo la defensa prácticamente imposible. No conseguía reunir fuerzas. Las bestias le impedían recuperar el aliento y con el oso del campo de hielo avanzando con violencia, la única opción era retroceder. La resistencia de Bai Ji estaba al límite. El señor maestro lo percibió y conjuró nuevamente su habilidad llamada Tormenta de Hielo. Bai Ji se sorprendió por el tiempo de recarga tan corto de aquella poderosa magia. Sin embargo, en su vida pasada, ya había enfrentado situaciones extremas y había desarrollado una percepción aguda de oportunidades. Ahora, solo veía dos opciones. La primera era seguir luchando hasta que su resistencia llegara a cero, lo que significaría una muerte segura. La segunda era lanzarse al precipicio, y fue exactamente lo que hizo. Aún parcialmente congelado, Bai Ji se arrojó desde el puente de hielo. La escena cambia entonces a su casa. Ru Jun, su madre, creía que él aún estaba durmiendo. Eran las 10 de la mañana de un sábado, y le extrañó no encontrarlo en la cama. Solo había una nota, en la que decía que había ido a la casa de un amigo y que no volvería tarde. Pedía que no se preocupara. Aún así, Ru Jun quedó desconfiada. Si realmente fuera a visitar a un amigo, Bai Ji lo habría dicho antes, y no dejado solo una nota. Sentía que algo estaba mal. Desde el día anterior, él estaba diferente. Había algo extraño en su comportamiento y eso la inquietaba. La escena vuelve a la guarida demoníaca, exactamente en el momento en que el puente de hielo se rompe. Con eso, casi 100 bestias demoníacas caen junto con los escombros. Bai Ji intenta sostenerse en una de las vigas mientras tose, exhausto. Él recuerda su vida pasada. También recuerda que en el fondo del precipicio había un río. Esa era su segunda opción de escape, y probablemente la única oportunidad real de sobrevivir, pero el impacto de la caída y el uso continuo de la habilidad fragmentar habían consumido casi toda su resistencia. Creía haber alcanzado su propio límite. Una criatura gigantesca apareció, a punto de atacarlo. Entonces Bai Ji recuerda con cariño a cada compañero que tuvo en su antiguo escuadrón, especialmente a su madre, pero al pensar en su padre, que deseaba su muerte, y en el conserje que los traicionó, decide en ese mismo instante que no aceptaría más límites. No podía tener límites. No permitiría que los errores de la vida pasada se repitieran. Con los puños, intenta defenderse de la criatura. Ya había perdido una vez, ya había muerto una vez, y no moriría nuevamente. Con toda la fuerza que aún le quedaba, Bai Ji lanza una patada a esa enorme bestia, y luego toma la espada que era el tesoro secreto de su padre. Solo situaciones desesperadas podían forzar el avance de una profesión. Ir solo a un cubil demoníaco, atraer hordas de bestias, y después saltar de un precipicio, era suficiente para empujarlo a ese punto. No lo hizo por descuido, sino porque quería reencontrar esa adrenalina. Aún así, aquello no fue suficiente para forzar el avance de profesión. Sin embargo, de forma inesperada, Bai Ji despertó el elemento núcleo espadachín sagrado. Ahora estaba decidido, limpiaría ese cubil hasta el final. Al fin y al cabo, una habilidad avanzada era capaz de elevar completamente su nivel. La criatura volvió a atacarlo. Al mismo tiempo, el oso del campo de hielo se acercaba por la espalda. Bai Ji activó entonces la técnica conocida como Reino de la Pureza, y con ella logró enfrentarse a varias criaturas al mismo tiempo. Gracias al Reino de la Pureza, su fatiga desapareció y la resistencia se restauró por completo.
momento. Ahora, con más determinación que nunca, estaba listo para volver y encargarse del jefe final. Ya había alcanzado el nivel 9 y con eso derrotar bestias era mucho más fácil. El frío casi no se sentía. El reino de la pureza tenía la capacidad de absorber toda la fatiga y el daño acumulado, liberando esa energía de una sola vez contra un grupo de enemigos. Sin embargo, solo podía activarse tras reunir una carga suficiente de agotamiento y golpes potentes. Bai Ji escalaba lentamente hasta alcanzar la cima, preocupado por su madre. La escena entonces cambiaba al jefe final del cubil demoníaco, que permanecía en meditación dentro de su cabaña. En el instante siguiente, el techo de la cabaña era completamente destruido. La narrativa volvía a la casa de Bai Ji, ya tarde en la noche, alrededor de las 11. Ru Jun, su madre, estaba angustiada. Había preparado la comida que tanto le gustaba a su hijo y solo deseaba que él estuviera bien. Mientras tanto, en el interior de la cabaña, el oso del campo de hielo yacía derrotado. Bai Ji había vencido a la bestia y ahora se encontraba nuevamente frente al señor maestro del bosque pálido. El jefe final reaccionó rápidamente, ordenando que sus monos demoníacos atacaran. Sin embargo, Bai Ji estaba más fuerte que nunca. Solo con sus bloqueos, lograba derrotarlos con facilidad. El jefe final intentó usar su habilidad Tormenta de Hielo, pero el protagonista era inmune gracias al efecto de resistencia del elemento nube que se había activado. Al percibir la situación crítica, el jefe reunió a varios monos para atacar en conjunto. Pero Bai Ji no pensaba ser derrotado. Sabía que esa era su oportunidad de alcanzar la clasificación D. Sin dudar, arrancó el brazo del jefe final, haciendo que la sangre púrpura de la criatura salpicara por todas partes. Enseguida, lo finalizó con múltiples cortes precisos, rebanando el cuerpo como si preparara una sopa de mono. De esa forma, avanzó con éxito a la clasificación D. Por haber acumulado suficiente energía del elemento nube, Bai Ji también tuvo la oportunidad de despertar una nueva profesión. De tanto luchar, casi había olvidado esa posibilidad. Al final, conquistó la profesión mago del elemento nube, una profesión roja de clasificación E, pero con un poder comparable a su actual estatus de guerrero de clasificación D. Además, obtuvo algunos ítems y, lo más importante, la tan deseada bolsa mágica, capaz de almacenar hasta 20 objetos. Aún había algunos monos vivos alrededor, así que Bai Ji decidió probarla utilizando su nueva profesión mágica. La escena entonces volvía a la casa de su madre. Ru Jun estaba sentada en el sofá, preocupada, a las 5 de la mañana del domingo. Ya no sabía qué hacer cuando Bai Ji finalmente entró en casa. Al verlo, Ru Jun se levantó, aliviada, y lo abrazó con fuerza. El muchacho pidió disculpas por haberla hecho esperar, pero no pudo ignorar el hecho de que ella había permanecido despierta toda la noche por él y ni siquiera había comido. Entonces la convenció de que era hora de dejar atrás el pasado y alejarse de Bai Lingsheng para siempre. Con la bolsa mágica y las armas esenciales que había conquistado, trajo más de 10 de los ítems más valiosos que consiguió en el cubil. La siguiente escena mostraba a Bai Ji negociando con un corredor. Quería vender solo un diamante por 8,000, lo que hizo que el comerciante sospechara que el chico intentaba engañarlo. Pensaba que nadie podía ser tan codicioso. Tras algo de insistencia, el valor se cerró en 7,000. En su vida pasada, Bai Ji tuvo contacto con muchos corredores de mineral mágico, por lo que sabía negociar bien. Con ese dinero, logró alquilar una casa cómoda para su madre. En la vida anterior, ella nunca tuvo un solo día de tranquilidad, y ahora, con esta nueva oportunidad, quería que pudiera sonreír de verdad. La escena mostraba a Ru Jun sonriendo mientras preparaba la cena en la nueva casa. Hacía mucho tiempo que Bai Ji no veía a su madre sonriendo de esa manera. Con la vivienda resuelta y habiendo alcanzado la clasificación D, además de despertar una nueva profesión, Bai Ji aún sentía que no podía relajarse. Su padre seguía preso, pero la situación todavía no estaba completamente resuelta. Sabía que solo podría vengarse con tranquilidad después de cerrar ese asunto. Por eso, comenzó a trabajar en una nueva arma, creando una pulsera que contenía una piedra mágica capaz de almacenar poder elemental. La narrativa entonces se movía a Qiang Sheng, que aparecía al salir de un portal acompañado de sus subordinados. Estaban exhaustos, y una muchacha intentaba convencerlo de hacer una pausa, ofreciéndole un poco de agua. Él, sin embargo, fue grosero, apartó la mano de la chica y rechazó cualquier descanso. Qiang Sheng quería aprovechar al máximo el tiempo que tenía, y ya planeaba ir al próximo cubil demoníaco, con el objetivo de someterse a un entrenamiento extra. No quería que nadie evolucionara más rápido que él. En la prueba de combate simulado, pretendía mostrar a todos que era un verdadero genio. En otra escena, una joven observaba la lista de los nuevos despertados y notaba que no había ninguna profesión de clasificación oro. Eso la hacía creer que no había nada interesante que esperar de esa prueba. En la mañana del lunes, Bai Ji se despertó y se sorprendió al ver una comida abundante sobre la mesa. Estaba atrasado y no entendía por qué su madre
madre no lo había despertado. Ru-jun, al verlo dormir tan profundamente, decidió dejarlo descansar. Solo quería que tomara un buen desayuno y sin prisas. Para ella, no había problema en llegar tarde de vez en cuando. Era una buena madre, y esa era la primera vez que los dos compartían un desayuno digno. Durante la comida, ella tocó el tema de su cumpleaños, preguntándole qué le gustaría recibir. Sería el próximo viernes, 5 de junio. Solo en ese momento Bai-ji se dio cuenta de la fecha. En su vida pasada, tras la muerte de su madre, nadie volvió a celebrar su cumpleaños y acabó olvidando poco a poco la fecha. Ni siquiera sabía con certeza si había algo que quisiera recibir. Lo único que realmente deseaba, ya lo tenía, a su madre viva. Ahora, lo único que importaba era completar su próximo objetivo. Y ese objetivo era eliminar al conserje que había traicionado a su antiguo escuadrón. La escena cambia a la escuela secundaria de los despertados. Un instructor estaba presente para preparar a los alumnos para el combate simulado, un evento realmente importante. La escuela secundaria formaba parte de la división de enseñanza media que respondía directamente a la Guilda de la Divinidad, y todo el grupo de la Guilda estaría observando atentamente el desempeño de cada alumno. El combate simulado era la primera etapa oficial tras el despertar, funcionando también como una evaluación de graduación. La prueba era transmitida en vivo, y el estudiante con el mejor desempeño tendría la oportunidad de participar en el viaje de cultivo con la división de la enseñanza media, una oportunidad anual de acercarse a la guilda principal. La escuela reunía a los alumnos más prometedores de la primaria y la secundaria para visitar el Reino Sagrado, sede de la Guilda de la Divinidad. Ese lugar era especial para el protagonista. En su vida pasada, conoció a su maestro en ese reino, que también era el lugar de nacimiento del enemigo del que tanto deseaba vengarse. Sin embargo, su maestro y el conserje enmascarado nunca se habían encontrado en aquella época. El enmascarado solo entró en el equipo después de que el protagonista pasara a integrar el cuerpo divino. Para encontrar a ese enmascarado, Bai-ji decidió obtener la mayor puntuación posible en la evaluación y asegurar su lugar en el viaje de cultivo, pues ese sería el camino más rápido. Mientras tanto, los demás estudiantes estaban emocionados con el combate simulado, y el instructor dio inicio al entrenamiento oficial. La primera etapa era el entrenamiento físico. Todos fueron enviados a la sala de gravedad, donde debían realizar 10 series de carrera de transporte. Sin embargo, Bai-ji interrumpió, diciendo al instructor que no quería usar esa sala. Los demás alumnos quedaron confundidos. El instructor, por su parte, sabía del conflicto entre Bai-ji y Qiang Sheng ocurrido el fin de semana anterior, pero pensaba que el chico se estaba creyendo demasiado. Para él, derrotar a un detector de profesión roja no le daba a nadie el derecho de saltarse etapas. Aún así, Bai-ji explicó que prefería un entrenamiento más orientado a su estilo. El instructor se molestó, entendiendo aquello como una crítica directa a sus métodos. Recalcó que la aptitud física era esencial para cualquier despertado y que no había ningún problema en entrenar en la sala de gravedad. Las carreras, según él, eran adecuadas para guerreros y asesinos, que exigían velocidad y coordinación. Sin embargo, Bai-ji argumentó que magos y bardos, por ejemplo, se beneficiaban más de salas de elementos, donde pudieran entrenar el control del poder elemental. Cada profesión tenía atributos y hábitos distintos, y por eso el entrenamiento ideal también debía ser diferente. Esa respuesta dejó al instructor aún más irritado. A sus ojos, Bai-ji le estaba enseñando cómo debía hacer su propio trabajo. En ese momento, Chi-jin observó lo que el protagonista había dicho, y no pudo evitar pensar en Dong-yang, pues esa idea de entrenamiento personalizado había sido propuesta por él en el pasado. Si no fuera por la cinta de video que su padre trajo, ella jamás lo sabría. Ahora, comenzaba a temer que Bai-ji y Dong-yang compartieran los mismos ideales. Mientras tanto, el alumno conocido como Cuatro Ojos se preocupaba por el protagonista. Temía que el profesor pudiera preparar algo contra Bai-ji, así que intentó darle algunos consejos discretos para evitar problemas mayores. Sorprendentemente, el instructor cambió de postura y sonrió. Encontró interesante el método de entrenamiento sugerido. Sin embargo, también explicó que, con tantos alumnos en la escuela, sería difícil atender las necesidades individuales de cada uno en tan poco tiempo. El combate simulado era la evaluación final de todos los graduandos, y cualquier error por parte del instructor podría comprometer el futuro de un estudiante. Para él, como profesor, era un dilema decidir entre elegir el camino por ellos o permitir que eligieran por sí mismos. Bai-ji, que tuvo una vida pasada llena de dificultades familiares, recordó a los buenos maestros que lo ayudaron a crecer. Dejó claro al instructor que no lo decepcionaría en la presentación de graduación. Con eso, el profesor preguntó exactamente cómo quería entrenar. Al saber que Bai-ji había despertado como guerrero del tipo núcleo, se sorprendió al escuchar que quería que la sala de elementos tuviera la anulación elemental activada al máximo. Esta propuesta sorprendió no solo
solo al instructor, sino también a los demás estudiantes. La justificación del protagonista fue simple. Quería que sus habilidades estuvieran más equilibradas y que pudiera desafiar sus propias debilidades. No reveló que poseía información privilegiada ni que también pretendía entrenar como mago. Chi-Jin, por su parte, se interesó en seguir el mismo camino que el protagonista. Como era maga, tenía mucho sentido para ella entrenar en ese entorno. Quiso unirse a él, pero Bai Ji rechazó inmediatamente. Mostrando su postura reclusa e incómoda, prefirió entrenar en una sala separada, dejando claro una vez más su incomodidad con la presencia femenina, como si tuviera miedo de las mujeres. Chi-Jin no quedó satisfecha con la negativa del protagonista. Quería estar segura de que realmente estaba rechazando su compañía. Bai Ji lo confirmó con dureza, demostrando una vez más su incomodidad con la presencia de mujeres, como si tuviera algún tipo de miedo instintivo hacia ellas. Poco después, la escena cambia al interior de la sala de entrenamiento. Aunque estaba acostumbrado a la profesión de guerrero, Bai Ji era solo un novato en la clase de mago. Necesitaba aprender rápidamente y volverse eficiente en esa nueva función. Además, debía ocultar su mayor ventaja, la habilidad de adquirir múltiples profesiones. Si los demás lo descubrieran, podrían surgir muchos problemas, y como la escuela estaba bajo la supervisión directa del gremio de la divinidad, cualquier actividad sospechosa sería reportada rápidamente. Convertirse en un objetivo no era una opción. Más tarde, al salir de la escuela, Bai Ji empujaba su bicicleta por las calles. De repente, dos compañeros de clase llamaron su atención. En su vida pasada, esos dos chicos habían sido sus mejores amigos durante la secundaria. Ambos eran blancos constantes de los matones de la escuela y por eso solían ir juntos después de clases. Esos momentos compartidos habían sido algunos de los únicos momentos felices que tuvo en esa etapa de su vida. Sin embargo, en esta nueva oportunidad, su enfoque era la venganza. Interacciones sociales innecesarias solo retrasarían sus objetivos. Así, montó la bicicleta y se fue pedaleando rápidamente, ignorando a los dos chicos. Ellos se sorprendieron, recordando el acuerdo que habían hecho, el llamado Triángulo de los Perdedores, y lamentaron que Bai Ji los hubiera dejado atrás una vez más. Aún así, Cuatro Ojos notó que, tras el despertar, Bai Ji había cambiado. Ahora parecía mucho más confiado. Sin embargo, Bai Ji se detuvo más adelante y esperó a que los dos se acercaran. Cuando llegaron, aprovechó para decirle a Cuatro Ojos que, cuando tuviera tiempo, debía hacerse un examen de pulmones. Poco después, el protagonista volvió a pedalear, dejando claro que sus antiguos amigos no podrían seguirle el ritmo en esta nueva vida. Uno de los chicos se quejó, diciendo que solo no podía alcanzarlo debido a las sesiones de carrera que había hecho ese día. En realidad, Bai Ji tenía un motivo oculto para ese comentario. En su vida pasada, Cuatro Ojos había sido diagnosticado repentinamente con una enfermedad pulmonar grave, y por ello, se había alejado de los estudios. Poco tiempo después, falleció. Bai Ji solo quería dar una señal. Aunque no fueran amigos cercanos ahora, esperaba que, al final de todo, el chico pudiera sobrevivir en esta nueva línea temporal. La narrativa cambia al reino sagrado, en los nuevos campos de entrenamiento de los reclutas. Dong Yang descansaba tranquilamente, disfrutando del sol. Había oído rumores de que un nuevo recluta se había destacado bastante recientemente. Se trataba del mismo chico que había traicionado a Bai Ji en su vida anterior. Luego, la historia regresa a la casa del protagonista, ya el lunes por la noche. Bai Ji no quería que su madre saliera sola y prometió regresar antes para llevar las compras. Aunque fuera un gesto simple, deseaba construir un ambiente más estable y seguro para ella lo antes posible. La escena cambia a la prisión de los despertados. Bai Ling Sheng tomaba su comida en el comedor e intentaba negociar con el servidor de alimentos, buscando una manera de salir de esa situación. El martes, en el campus escolar, Bai Ji ya estaba acostumbrado a los comandos de la profesión de mago. Percibió que el factor esencial era el tiempo de lanzamiento y el cálculo preciso del poder elemental. Mientras tanto, su antiguo amigo, el de cabello estilo tazón, se esforzaba por aumentar el número de repeticiones en los ejercicios. Cuando llegó el miércoles, Cuatro Ojos ya mostraba cansancio por los entrenamientos intensos. Ese día, Bai Ji volvió a encontrarse con los dos chicos. Lo invitaron a cenar juntos, pero el protagonista rechazó, explicando que debía ayudar a su madre. Los chicos no quedaron muy contentos con la respuesta, pero Bai Ji les recomendó que entrenaran más las habilidades de arquero para mejorar su velocidad. El jueves, dentro de la enfermería de la escuela, Cuatro Ojos tenía una consulta médica. El doctor felicitó su decisión de buscar ayuda temprano. Se descubrió que tenía un tipo de tumor parasitario en los pulmones, de crecimiento acelerado. Por suerte, podría programar una cirugía pronto y todo estaría bien.
Al salir de la consulta, Cuatro Ojos pensó en la advertencia de Bai Ji. Si no hubiera perdido el examen físico escolar, tal vez ni habría solicitado una tomografía pulmonar. Realmente no comprendía cómo su compañero había percibido algo tan específico sobre su salud. Bajando las escaleras, Cuatro Ojos escuchó a 3 estudiantes conversando. El tema era Hong Qiangsheng, quien supuestamente había hecho trampa para alcanzar una excelente posición. Aparentemente, había obtenido la mejor clasificación y estaba en primer lugar para la evaluación final. Los chicos también comentaron que la familia de Qiangsheng tenía su propio refugio demoníaco, usado exclusivamente para entrenar a los miembros de su ejército privado. Además, comentaban que Qiangsheng planeaba darle una lección a Bai Ji ese mismo día, después de clases. Decían que incluso había traído armas, y al ocurrir fuera del entorno escolar, parecía dispuesto a hacer algo extremo. Esa información dejó a Cuatro Ojos completamente desesperado. Imaginaba que Qiangsheng podría aparecer con varios aliados para intimidar a Bai Ji solo. Sin embargo, también sabía que era solo un apoyo cobarde, sin ninguna habilidad ofensiva. Tal vez Bai Ji podría lidiar con todo solo. Aún así, el miedo a Qiangsheng lo paralizaba, ya que su principio de vida siempre fue evitar a las malas personas a toda costa. Hasta que, en un momento impulsivo, las cadenas de la puerta de la sala de armas fueron completamente destruidas. El responsable fue el propio Cuatro Ojos, movido por un sentimiento repentino de coraje. Aunque pudiera morir, creía que debía ayudar a Bai Ji. Después de todo, el protagonista le había salvado la vida de alguna manera. Con las manos temblando pero el corazón decidido, agarró un hacha y salió corriendo. Estaba dispuesto a hacer algo por Bai Ji, por primera vez con convicción. Chi Jin llegó poco después y se encontró con la escena inusual. No entendió por qué Cuatro Ojos había irrumpido en la sala de armas de esa manera. Quiso explicaciones, pero él no podía perder tiempo. Señaló que debía salvar a Bai Ji de inmediato, y la reacción de Chi Jin fue de asombro. Se sorprendió por la seriedad de ese chico normalmente cobarde. Mientras tanto, la escena cambiaba a Bai Ji, quien empujaba su bicicleta por la acera. Se detuvo por un instante, pues sintió una presencia familiar detrás de él. Con calma, declaró que sabía que Qiangsheng lo estaba siguiendo desde la salida de la escuela y quería saber cuál era su intención. Con una espada en las manos, Hong Qiangsheng apareció, decidido a ajustar cuentas por lo ocurrido el último fin de semana. Bai Ji estaba curioso por saber si realmente creía tener alguna oportunidad. La respuesta era sí. Qiangsheng estaba confiado, afirmando que había entrenado con dedicación desde entonces para derrotarlo. Luego, usó una habilidad llamada Backstab, que lo teletransportaba detrás del enemigo y le permitía un ataque repentino. Aún así, el protagonista reaccionó con facilidad. Dominó la situación con tanta naturalidad que dejó a Qiangsheng completamente confundido. No podía entender cómo el poder de Bai Ji era tan superior. El protagonista respondió con firmeza, explicando que no era el único que había evolucionado. Tomó la espada de las manos del rival y también empuñó la que había sacado de la bóveda de su padre. En un gesto simbólico, lanzó a Qiangsheng al suelo y clavó la hoja frente a él, como si delimitara su dominio. En ese instante, Qiangsheng comprendió algo que no había percibido en el pasado. Después de tanto esfuerzo, entrenamiento e intentos, aunque tuvieran la misma edad, jamás podría superar al chico que tenía delante. El peso de esa revelación cayó como una avalancha. Confundido y en shock, Qiangsheng preguntó cuál era el nivel de Bai Ji. El protagonista no respondió directamente, pero quedó claro que estaba muy adelantado. El propio Qiangsheng había hecho entrenamiento extra todos los días después de la escuela y apenas alcanzó el nivel 4. Decía haber trabajado duro, pero no entendía cómo su oponente pudo progresar tanto en tan poco tiempo. Bai Ji dudaba de la sinceridad de ese esfuerzo. Quería saber si Qiangsheng alguna vez había muerto. La pregunta tenía un peso oculto, pues el protagonista hablaba de manera literal y metafórica. Qiangsheng, derrotado en el suelo, aceptaba su muerte. Estaba seguro de que Bai Ji estaba listo para acabar con él. Sin embargo, el protagonista no consideraba a Qiangsheng alguien tan irritante. En realidad, le parecía hasta gracioso cuánto lo había perseguido con el tiempo, casi como si tuviera una obsesión romántica. Después de todo, no lo emboscó ni trajo aliados. Estaba solo. Bai Ji concluyó que Qiangsheng solo quería probar su fuerza contra él, pero el otro ya no quería luchar. Prefería morir de una vez a seguir sintiendo esa humillación. Fue derrotado por alguien que tiene miedo a las mujeres. Estaba completamente devastado. En ese momento, Chi Jin y Cuatro Ojos llegaron al lugar. Vieron a Bai Ji sobre Qiangsheng en una posición bastante sospechosa. La escena parecía extraña, pero bastó con observar unos segundos para entender que nada más necesitaba hacerse. La pelea ya había terminado. Bai Ji, todavía mirando a Qiangsheng, hizo una propuesta. Dijo que lo estaba esperando y que tenía un acuerdo que proponer. Revelaría un método para que él se volviera más fuerte en menos tiempo. Sin embargo, eso tendría un costo. Qiangsheng debía entregar algo a cambio.
La conversación comenzaba a tomar un rumbo extraño, pero parecía haber sinceridad en la propuesta. A continuación, la escena cambió al viernes 29 de mayo. Había llegado el día de la evaluación, se había completado una intensa semana de entrenamiento y el combate simulado estaba a punto de comenzar. El instructor reunió a todos los alumnos y dejó claro que, a pesar del nombre, aquel combate no era solo una simulación. Serían enviados a un verdadero covil demoníaco, donde la mayor parte del poder de las criaturas estaba sellado por una barrera especial. Aún así, el lugar era peligroso, estaba lleno de bestias demoníacas, y todos debían actuar con cautela, respetando sus propios límites. Para garantizar la seguridad de los participantes, veteranos experimentados de la división de secundaria fueron asignados como guías. El desafío era real, y cualquier error podía costar caro. Los alumnos necesitaban formar equipos de 4 integrantes. Cada grupo sería guiado por un veterano, que podía acompañar de 3 a 4 estudiantes hasta la mazmorra. Había 2 opciones disponibles: coviles demoníacos de clasificación F o E. Naturalmente, los coviles de clasificación E eran más difíciles, y solo estaban disponibles para aquellos que se sentían realmente seguros de sus habilidades. El riesgo era real. Si perdían el desafío dentro del covil, podrían perder créditos escolares importantes, lo que afectaría directamente el rendimiento final del semestre. Con eso en mente, comenzó la selección de las mazmorras. Se instruyó a los alumnos a levantar la mano si querían desafiar un covil demoníaco de clasificación E. Pocos levantaron la mano. Entre ellos estaban Chi Jin y Hong Qiangsheng, quienes no dudaron al mostrar su confianza. Sin embargo, Chi Jin pronto notó algo extraño. Bai Ji no se manifestó. Eso llamó su atención de inmediato. Ella esperaba que él, tan decidido en los últimos días, eligiera el camino más difícil. El resto de los alumnos, que no se manifestaron, serían asignados aleatoriamente a los grupos destinados a los coviles demoníacos de clasificación F, más seguros y accesibles. Fue en ese momento que Bai Ji se levantó y comunicó su decisión directamente al profesor. No quería participar en ninguno de los 2 grupos estándar. Con voz firme, dijo que quería desafiar el covil demoníaco de Jade Espiritual, uno de los más peligrosos de la escuela, clasificado como D. La solicitud sorprendió a todos. Un silencio se apoderó del lugar. Ninguno de los estudiantes esperaba que alguien considerara entrar en una mazmorra por encima del nivel permitido en esa evaluación. Los ojos se volvieron hacia él, incrédulos. La audacia de Bai Ji no era común. Eso rompía todas las expectativas y dejaba claro que estaba siguiendo un camino totalmente diferente al de los demás. El profesor no podía entender por qué Bai Ji había contemplado una idea tan absurda. Todos los estudiantes estaban preocupados, y el profesor comenzó a sospechar que el chico solo estaba bromeando con él. Después de todo, nadie en su sano juicio saltaría directamente a una cueva de clasificación D, conocida por su alto nivel de peligro. En ese momento, Hong Liang apareció, considerando aquello un completo absurdo. Explicó que las cavernas demoníacas de clasificación D eran extremadamente peligrosas, normalmente reservadas para alumnos mucho más experimentados. Era inusual que estudiantes de secundaria siquiera consideraran ese tipo de desafío, pero Bai Ji seguía desafiante. Con firmeza, Bai Ji explicó al director que, en ningún momento, el manual de la escuela prohibía la entrada de alumnos en cavernas de clasificación D o superior. Las reglas del combate simulado dejaban claro que cada estudiante podía elegir su propio nivel de desafío. La misión de la escuela era descubrir talentos para el cuerpo divino, y los criterios involucraban coraje, fuerza, responsabilidad y talento natural. Por eso, Bai Ji cuestionaba si el director estaba intentando quitarle la oportunidad de probar su valor. Hong Liang trató de argumentar que la cueva en cuestión requería entrada en equipo. Aún así, Bai Ji no se importaba, quería entrar solo. El director, con tono serio y amenazante, recalcó que las reglas existían para proteger a los alumnos y que la entrada en solitario estaba terminantemente prohibida. De repente, Chi Jin levantó el brazo y declaró que también estaba dispuesta a entrar en una cueva de clasificación D. Eso sorprendió al director. Chi Jin explicó que quería alcanzar la puntuación más alta, al igual que Bai Ji, y por eso estaba dispuesta a intentar el desafío. Esta actitud irritó visiblemente a Hong Liang. Chi Jin se sentía orgullosa de demostrar tanto coraje y creía estar brillando, al igual que Bai Ji. Sin embargo, el chico dejó claro que se negaba a aceptar su presencia. No quería trabajar en grupo. Quería limpiar toda la cueva solo. Esto frustró a Chi Jin, que se molestó por el rechazo. Quería saber si realmente lo estaba rechazando otra vez, pero el profesor trató de calmarla, explicando que la decisión de Bai Ji no tenía peso frente a las reglas
reglas de la escuela. El director apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Era un absurdo tras otro. Le parecía irónico que los dos estudiantes, recién despertados hace solo una semana, ya pensaran que estaban listos para enfrentar cualquier cosa. El profesor también se quedó pensativo. Solo los dos estaban dispuestos a enfrentar ese desafío, y nadie más parecía tener valor para acompañarlos. Fue entonces que, para sorpresa de todos, otro estudiante se presentó para acompañar a Bai Ji y Chi Jin. Llevaba un colgante de rubí en el pecho y afirmó que los dos aún eran flores frágiles, necesitando a alguien que los protegiera. Su nombre era Ziling. La presencia de Ziling tranquilizó al profesor, que claramente confiaba en él. Chi Jin se sorprendió al verlo, ya que era un veterano respetado y miembro oficial del cuerpo escolar definitivo. Bai Ji, por su parte, lo encontró extraño, pues nunca había oído hablar de él. Ziling, al mirar a Bai Ji, pensaba que el chico no era más que un polluelo que aún no conocía sus propios límites. Creía que solo quería presumir ante todos, sin considerar el peso real de sus actos. Con los equipos finalmente definidos, el profesor presentó el portal de entrada y anunció que la prueba de simulación comenzaría de inmediato. Explicó que dentro de las cavernas habría equipos de streaming profesional que seguirían a los participantes durante todo el recorrido. Todo sería grabado. Por eso, alentó a los alumnos a dar lo mejor de sí, reforzando que aquella era una gran oportunidad para lograr una puntuación alta. Mientras tanto, Bai Ji reflexionaba sobre el lugar. La Academia de los Despertados había sido construida sobre una antigua cueva de demonios que ya había sido conquistada en el pasado. Tanto las divisiones de secundaria como de primaria funcionaban allí, y aquella gran cueva principal había generado ramificaciones menores, ideales para la realización de las pruebas estudiantiles. La mayoría de las mazmorras ahora estaba controlada y clasificada entre D y F. Ingresar en una de ellas marcaba el inicio de un combate simulado, y todo el ejercicio se transmitiría en vivo. Por eso, Bai Ji sabía que debía tener cuidado de no revelar todos sus trucos, especialmente frente a enemigos desconocidos. La cueva del demonio Lingyu despertaba el interés de Bai Ji por algún motivo específico. La escena avanza entonces al interior de la prueba. Ziling, demostrando confianza, tranquilizaba a los compañeros y decía que garantizaría la seguridad de Bai Ji y Chi Jin, ya que tenía experiencia previa en cavernas demoníacas de clasificación D. Chi Jin mostraba curiosidad sobre la fuerza de las criaturas allí dentro. Ziling explicó que los monstruos generalmente variaban entre niveles 5 y 15. Los más poderosos estaban sellados, y era raro que aparecieran verdaderas bestias demoníacas, especialmente jefes. Aún así, aconsejaba no subestimar a los enemigos, ya que, a pesar de la fuerza y velocidad de los alumnos, ante los ojos de las criaturas, ellos seguían siendo novatos. Como veterano, Ziling sugirió buscar monstruos más débiles para que Chi Jin pudiera enfrentarlos con seguridad y ganar créditos. Dejó claro que, como senior, no permitiría que una junior se lastimara. Sin embargo, en ese momento, percibió que Bai Ji había acelerado el paso, caminando al frente del grupo. Intentó advertirle, afirmando que eso podría asustar a los monstruos. Pero Bai Ji ya estaba impaciente. Con una mirada fría, ignoró el consejo y respondió de manera cortante, dando a entender que Ziling hablaba demasiado. El veterano quedó en shock ante la audacia del chico. Y lo peor, Bai Ji comenzó a exhalar su energía, exigiendo que Ziling se mantuviera alejado y en silencio, ya que no necesitaba ayuda. Eso hizo temblar de rabia al senior, casi cediendo a la tentación de darle una bofetada al chico solo para detener su exhibición. Aún así, el grupo continuó avanzando por la cueva. Mientras tanto, la transmisión en vivo había comenzado. Varias personas ya seguían la prueba, incluidos los responsables de la supervisión en el campus. En el campus del cuerpo definitivo, un chico de cabello verde miraba el celular con una sonrisa animada. Llamó a su capitán, queriendo mostrar la transmisión que consideraba prometedora. Ese chico era el subcapitán del campus, curioso por seguir el desempeño de uno de los juniors que había elegido una mazmorra de clasificación D. Por supuesto, se trataba de Bai Ji. La capitana, por su parte, se interesó y quiso saber a qué clase pertenecía ese chico. Al observar a los monstruos a su alrededor, Bai Ji percibió que esas criaturas estaban selladas y solo podían usar la mitad de su fuerza original. Por eso, se volvían fáciles de enfrentar, especialmente para alguien con sus habilidades. Aún así, Chi Jin seguía impresionada. Ver a Bai Ji enfrentando tantos enemigos al mismo tiempo le hacía sentirse distante de ese nivel. Aunque sabía que los monstruos estaban debilitados, reconocía que aún estaba lejos de alcanzarlo. Sin embargo, Bai Ji consideraba innecesario ese tipo de comparación. Creía que Chi Jin debía concentrarse en su propio crecimiento y dejar de medirse con los demás. Eso solo entorpecería su desarrollo. Intentando aliviar el ambiente, Chi Jin sonrió discretamente y preguntó por qué él siempre hablaba de manera tan fría.
Luego prometió dar lo mejor de sí en esa mazmorra. Ziling, por otro lado, estaba incómodo. Para él, era evidente que Bai Ji estaba acaparando toda la atención y opacando su presencia. Como un beta descarado, había entrado en ese equipo solo para impresionar a Chi Jin, y ahora se veía completamente ignorado. Irritado, se acercó a los dos y recordó que estaban en una mazmorra de clasificación D. Reforzó que ese lugar requería cautela y pensaba que Bai Ji estaba siendo demasiado arrogante. Admitía que el desempeño del chico era impresionante, pero recordaba que, hasta donde sabía, era la primera vez que él entraba en un laberinto. Además, el lugar tenía 3 cámaras interconectadas, lo que lo hacía más difícil de manipular y controlar. Aún así, Bai Ji ignoró por completo las observaciones. Miró a Chi Jin y le pidió que se ocupara de los monstruos que se acercaban por la derecha, mientras él se encargaba de los que venían por la izquierda. El desprecio explícito enfureció a Xiling. En el suelo, varias criaturas ya estaban siendo derrotadas, y el senior no podía entender cómo aquel chico seguía fingiendo que él ni existía. Bai Ji siguió con su plan. Comentó a Chi Jin que los monstruos a la derecha eran de nivel inferior y le preguntó si podría manejarlos sola. Ella dudó, aún sin total confianza en sí misma, lo que Xiling notó con desdén. Para él, estaba claro que el mocoso no tenía ningún respeto por sus veteranos. En respuesta, Bai Ji explicó que ese combate simulado era, al fin y al cabo, una prueba de habilidad individual. Cada uno sería evaluado según su propio desempeño, y él quería saber si Chi Jin no estaba interesada en obtener una buena puntuación. La chica, al escuchar eso, comprendió el propósito y respondió con determinación, prometiendo esforzarse al máximo. Ziling, observando la escena, sentía que la rabia crecía por dentro. Era como si Bai Ji prefiriera, a propósito, hacer todo de la manera más difícil. Y lo peor es que, aún así, seguía obteniendo mejores resultados que todos los demás. Todos quedaron impresionados con la cantidad de monstruos que había matado apenas comenzó la prueba, ya que eran monstruos de clase E. Uno de ellos preguntó en qué nivel estaba ahora, y el informe decía que todavía era nivel 1, aunque tal vez fuera nivel 3 o incluso nivel 4. Añadió que Bai Ji había asignado los monstruos de la izquierda mientras enviaba a Chi Jin a la derecha. Uno de los instructores explicó que tal vez él había notado su elemento y había hecho que ella eligiera monstruos de su mismo elemento, realizando asignaciones lógicas a pesar de que era una prueba individual. El instructor con gorra recordó el momento en que nuestro protagonista había hablado antes y se dio cuenta de que realmente no estaba fingiendo. Volviendo a Bai Ji, él pensó que había notado previamente que las bestias del elemento astro venían todas de la cueva de la derecha, y no eran solo monstruos de bajo nivel, sino también del mismo elemento que el de Chi Jin. Chi Jin estaba luchando contra una de las arañas y utilizó un muro de enredaderas, enrollándolo alrededor de la araña, perforándola y haciendo que cayera muerta al instante, ganando 30 puntos de experiencia. Ella se sentía orgullosa de sí misma, y Bai Ji pensó que cuando los magos estaban en clase E, poseían una habilidad básica de clase única para su profesión, y la de ella era crear un muro de plantas venenosas. Bai Ji reflexionaba sobre ella, considerando que era su primera vez en un laberinto, y que mantenía la calma enfrentando monstruos y matándolos fácilmente. Era impresionante. Él pensaba que los monstruos de clase D pronto serían sellados, y estaba seguro de que ella podría manejar los que estaban frente a ella. A ese ritmo, incluso frente a los instructores en una transmisión en vivo, él podría ocultar su verdadera fuerza y aún así lograr una puntuación alta. Pero también debía considerar que los equipos de transmisión los habían seguido hasta allí y se preguntaba cómo proceder en el siguiente paso. Mientras tanto, otro miembro del grupo se enfureció, ya que había sido completamente ignorado. Apuntó su arco y disparó hacia Chi Jin, pero pasó muy cerca de ella, y se disculpó, diciendo que intentaba darle un buff, pero ella había esquivado. Enseguida, un monstruo apareció desde el interior de la cueva, un león de 2 cabezas, nivel 11, clase D, dejando a Chi Jin completamente asustada.